amigos de Sax Extraordinario Día. El día de hoy tengo el placer de que esté conmigo un artista, actor de cine, teatro y televisión y un revolucionario declarado. Muchísimas gracias, Raúl, por haberte dado el tiempo de estar hoy conmigo. No, hombre, muchas gracias a ustedes, Alejandra. Estoy muy feliz de estar aquí, la verdad, de poder estar platicando contigo. Y pues nada, solo estoy emocionado de regresar a estas andadas. Muy bien, genial. Dime algo que disfrutes mucho comer. Platícame, ¿cuál es tu comida favorita? Ah, es una pregunta complicada. Si hablamos como de comida favorita, como por región, creo que la respuesta es italiana o japonesa. Ok, Son las comidas que más disfruto. Si son platillos en específico, probablemente sería una pasta o en el caso de la comida japonesa, un ramen, que son las sopas que tienen fideo, verduras, carne, todo este tipo ujú, de ingredientes muy tradicionales de la cocina japonesa. Pero sí, creo que esos dos serían mis platillos favoritos, si lo tuviera que, ¿qué elegir? que elegir, sí. Definitivamente me quedo con la pasta. Bueno, Raúl, has trabajado para teatro, cine y televisión actualmente. ¿Tienes algún preferido? ¿Hay alguno que te guste más? ¿Todos te gustan? Pues, la verdad es que todos me gustan. De cine mi experiencia es bastante limitada, entonces tampoco puedo hablar con muchísimo conocimiento de causa. Hice una película, pero fue una escena para esta película, entonces el tiempo que estuve realmente en la producción, en el trabajo, fue muy corto. Entonces tampoco puedo hablar con muchísima seguridad, pero por lo menos de la televisión y del teatro, creo que es algo que conforme más tiempo empezó a pasar en el proyecto que estuve en televisión, más lo empezaba a disfrutar. Definitivamente creo que hay un lugar especial para mí en el teatro, por, para empezar por la herencia, por la vida que llevo en el teatro, por la vida que vi a mis familiares llevar en el teatro, por cómo se habla del teatro entre mi familia. Es algo que definitivamente le guardo un respeto y para mí es algo muy importante. Entonces, creo que es como que sentimentalmente hay algo que no puedo evitar en el teatro, ¿no? Es como es algo muy mágico. Para mí es algo que es muy difícil de describir, pero si lo tuviera que poner en palabras, para mí probablemente simplemente la idea de tener a alguien enfrente o sea, que alguien lo esté viendo en vivo mientras está Ujú. sucediendo, porque tenía un maestro que nos decía que para que el teatro exista tiene que haber dos personas. Puedes ensayar todo lo que quieras y puedes hacer todo el tiempo que quieras una función para nadie, pero el concepto del teatro existe hasta que hay alguien que lo vea. Entonces, creo que eso es algo que para mí lo hace mucho más mágico. Digo, además de mi carrera, yo estudié para hacer teatro, entonces creo que es algo que va mucho más cercano a mí y a mi preparación, pero definitivamente este último proyecto también me hizo enamorarme un poco de la televisión, ¿no? De las ganas de este medio de producción, de estar siempre de un lado a otro, de estarte moviendo, de estar trabajando, o sea, la velocidad con la que se trabaja, la precisión que se necesita para hacer todas las cosas, porque es un medio bien complicado, ¿no? Entonces, pero definitivamente también me enamoró un poco este medio en estos últimos meses. Y qué interesante la forma en que lo explicas. Y voy a ir un poquito más hacia atrás. Platícame de tu película. Digo, dices que participaste muy poco, pero por ahí leí que es muy interesante y que fue un papel y una interpretación que a ti te gustó mucho. Platícame un poco más de esto que desarrollaron. Pues sí, es una película que se llama Agua de Arrayán. Esta película se produjo y se grabó toda en Talpa de Allende, que es Ok. un pueblo en Jalisco, que está justo entre Guadalajara y Puerto Vallarta. Pero es como de esas carreteras muy complicadas, que justamente está como a 2 horas de Puerto Vallarta y como a 3 horas de Guadalajara, pero son puras curvas, está escondida en un valle, pero
esta ciudad tiene una virgen que se llama la Virgen de Talpa, que tiene la segunda peregrinación más grande del mundo, después de la Virgen de Santiago de Compostela. Y Ok, esta película narra la historia de un peregrino, que su hijo sufre un accidente y él hace la ruta de la Virgen de Talpa desde Guadalajara hasta Talpa para pedirle a la Virgen que ayude a su hijo. Y pues esta película fue producida y dirigida por Alejandro Robles, que es ciudadano de Talpa para empezar, pero además él es peregrino. Él empezó él quiso, entonces él durante sus peregrinaciones iba por todos los pueblos que pasaba, tocando puertas y contándoles la historia que quería contar, contándoles que quería hablar de la Virgen. Y pues entre aportaciones de la gente y ya después empezó a contactar con gente que lo ayudó a producirla, lo logró, la verdad. Digo, lamentablemente se terminó de grabar justo a principios de 2020. Entonces, wow, sí. me imagino que todo el proceso de edición ha sido algo bien complicado. Todavía sigue ahí un poco entre que no saben cuándo va a salir, no saben cuándo se va a terminar de editar, no saben de los derechos de distribución, todo eso. Entonces, es una... Ahorita está en un punto complicado, esperamos que pueda salir pronto. Y pues dentro de la interpretación, te digo, aunque fue una escena muy corta, para mí fue algo muy, muy especial, porque fue la primera y última oportunidad que tuve de trabajar con mi abuela. Ok. Eh, entonces, eso fue algo increíble. Fue algo que desde que yo empecé a estudiar la carrera platicábamos mucho. Solíamos tener muchos proyectos y nos gustaba platicar de qué cosas podríamos hacer juntos y se nos presentó esta oportunidad, eh, que fue una experiencia muy padre, más también por el viaje, ¿no? Porque fue el llegar al aeropuerto de la ciudad, el viajar a Puerto Vallarta, el que nos llevaran a Talpa, la experiencia de conocer el lugar y todo eso. Entonces fue mucho más que solamente esa escena que se grabó. Ujú. Fue toda una experiencia que viví con ella y agradezco muchísimo haber tenido esa oportunidad. Y pues como te digo, fue una experiencia bastante mágica, más allá de por poder compartir una escena con ella, por el pueblo, por los lugares que visitamos, por las vistas que había, toda la experiencia fue muy mágica. Entonces creo que es la palabra con la que definiría toda esa película, creo que es algo mágico. Y espero que salga para que toda la gente pueda ver, ¿no? Este pueblo, esta ciudad, esta cultura que está un poco escondida entre los valles de México. Sí, esperemos que sí, lo haces ver mágico. Yo creo que me acabas de despertar más ganas de inspeccionar en esta parte. Esta interacción que hiciste te hizo sentir arropado. Yo creo que a veces es grato cuando hacemos algo y nos identificamos con otras personas, pero esta parte de tener esta unión con tu abuela y haber podido vivir, como tú dices, todo el entorno mágico, pero aparte haber vivido este hecho con ella de estar juntos en esta parte, ¿cómo fue esta experiencia para ti? Súper Eh, personal, yo creo. sí, sí, para empezar, es una persona con la que yo siempre tuve una relación muy, muy, muy cercana. Siempre, desde muy chico, fue una persona muy cercana a mí. Y pues creo que en los últimos años había sido algo que había ido creciendo, ¿no? Porque ya habíamos tenido esta cosa en común, ¿no? Al Ujú. principio, cuando yo le dije que iba a ser actor, se asustó un poco, no le encantó la idea. Y ya después como que se empezó a alivianar con eso, le empezó a gustar y pues era algo de lo que hablábamos mucho. Entonces el haber tenido esta experiencia fue algo muy padre. Y pues sí, como lo mencionas, fue algo muy personal, fue algo que, para empezar, yo me sentí muy seguro estando con ella, Ujú. porque no fue de repente llegar a un nuevo mundo, a un nuevo lugar, a una nueva ciudad, con gente que no conocía. Entonces, estando con ella, para mí, a mí me dio mucha paz, me dio mucha tranquilidad. Eh,
y, pero fuera de eso sí fue algo que no solo por ella, también toda la gente que trabajaba Sí, el en esta contexto. película, toda la gente que habitaba este pueblo de Talpa, de verdad es algo increíble, como creo que es algo que es muy del mexicano, ¿no? Arropar, de recibir a la gente que no es nuestra, ¿no? De intentar hacer que se sientan lo más En casa cómodos y posible. tranquilos en una ciudad que no es la suya. Ajá. Y creo que estos pequeños pueblos, porque claro que la hospitalidad y la atención que recibes en lugares turísticos como puede ser Oaxaca, como puede ser Cancún, como puede ser Acapulco, es muy buena, pero la interacción personal que tienes con la gente que vive en estos pequeños pueblos de México, cuando de repente los vas a visitar o te encuentras en uno de ellos, es algo muy lindo, porque de verdad te das cuenta que a esa gente le importa su cultura, que de verdad está preocupada e interesada, ¿no? En contarte qué pasa en este pueblo, en que lo conozcas, en que descubras esta parte de su cultura, ¿no? Entonces, eso es algo muy bonito. Sí, aparte nos deja sentir como la calidez humana, el contacto humano a humano, Ujú. y creas como esas conexiones de decir, podemos estar muy lejos a veces unos de otros, en territorios a 5 o 6 horas, y como tú dices, tener que viajar muchísimo, pero al final terminamos entendiendo códigos emocionales, quizá incluso similares e iguales, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. No sé que hay algo muy peculiar. Las experiencias que yo he tenido fuera de la ciudad en este trabajo han sido muy bonitas. Como te contaba, esta experiencia de Talpa, también tuve la oportunidad de trabajar en un teatro en Monterrey, que eso fue una experiencia súper padre también. El estar viajando todas las semanas a dar funciones allá. Tuve la oportunidad de hacer una obra de teatro en Monterrey y fue una experiencia bien padre. Para empezar, la gente, era muy bonito salir de las funciones, ¿no? Y poder tener la oportunidad de hablar con la gente, que te dijeran a dónde ir, dónde comer o qué cosas hacer en Monterrey. Eso era algo bien padre. Y también, por otro lado, fue algo complicado por el trabajo que era, ¿no? Era una obra de teatro que estaba basada en un caso real en Monterrey, que sucedió aproximadamente hace como 15 años, algo así. Eh, de un, de un chavo que supuestamente mató a su novia. Él tenía 15 años, ella tenía Ok, 13, me parece. fuerte el tema. Sí, fue como de los primeros casos de este tipo de violencias, de asesinatos, porque además fue en la sociedad, digámoslo, alta de Monterrey. Ujú. Entonces fue un verdadero escándalo porque fue algo que se supo en toda la ciudad. Fue poco por el sexenio de Calderón. Entonces fue un poco un caos, que fue cuando empezó a explotar la violencia en México. Ok. Y fue de los primeros casos así en Monterrey. Entonces es algo que la gente tenía muy presente en el consciente colectivo. Ujú. Y a mí me tocó interpretar a este chico después de que salía de la cárcel, años después del asesinato. Y fue una experiencia bien complicada. Para empezar, eran puros monólogos, entonces yo no tenía diálogo con nadie. Entonces, era, todo se trataba de construir la emoción de nada, ¿no? Pues del trabajo que yo iba haciendo, pero no tenía con quién rebotar estos comentarios, con quién sentir este tipo de sensaciones, ¿no? Y pues luego por el tema, ¿no? Era algo bien difícil, era algo bien complicado, hablar de este tema todas las semanas, el tener que pasar por esta emoción del arrepentimiento de lo que sucedió cada semana, y el ver la reacción que tenía la gente, ¿no? Cada vez que yo lo hacía, cada vez que representábamos esto en escena. Era algo bien fuerte el ver la reacción de la Ujú. gente y darte cuenta que se acordaban, y cómo un poco, cómo poco a poco, mucha gente entraba sabiendo lo que iba a ver, y mucha gente
cómo poco a poco se daba cuenta que como que esta historia ya la habían visto, Ujú. ¿no? Pero fue una experiencia bien padre, pero sí fue complicado. Muy intenso. ¿Cómo es este proceso en la actuación? Digo, tú representas a una tercera persona, incluso por ahí Ujú. algunos artistas ya consolidados en ocasiones, yo he leído, he escuchado que ellos hacen comentarios como, no, yo no hago esa clase de papeles, yo no hago papeles fuertes, porque al final es tocar la emocionalidad, los sentimientos, los pensamientos que tienen esas otras personas al momento de iniciar estos procesos. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para dar vida a un asesino, a alguien a lo mejor despiadado, sin que trastoque tu esencia? ¿Puedes? ¿No puedes? ¿Están conectados ambos? ¿Debes entender realmente al personaje para interpretarlo o finges entenderlo? ¿O cómo dirías tú que es esta dinámica emocional, psicológica? Pues es algo bien, sí es algo complicado. Creo que dependiendo del actor tendrán diferentes formas. Ok, Hay diferentes métodos, hay diferentes escuelas, ¿no? Que todas te enseñan por cosas diferentes. Por lo menos como yo lo aprendí, como yo me he acomodado con estas cosas, como a mí se me ha hecho más sencillo. Creo que lo primero que tiene que pasar es que no puedes juzgar a nada ni a nadie, ¿no? ok, No puedes acercarte a un personaje a través del juicio, eh, porque tienes que entender y poder justificar lo que está sucediendo, aunque fuera como en este caso, que en el caso de la obra, este chico no había sido el asesino, que realmente había sido su madre, pero le habían echado la culpa a él porque iba a pasar menos tiempo en la cárcel que ella. ok. Pero aún así es un personaje complicado y tienes que entender todas estas cosas. Y lo primero es no acercarte desde el juicio, ¿no? Porque tal vez si te acercas desde el juicio es muy fácil decir, esto estuvo mal, Ujú. pero por lo menos en la realidad del personaje no estuvo mal, porque fue lo único que podía hacer. La otra es que creo que ningún humano está privado y está exonerado de ningún tipo de emoción y ningún tipo de acción que esté dentro del espectro de la humanidad, ¿no? Ok. Todos potencialmente somos asesinos y todos potencialmente Ujú. somos santos. Solo es cosa de que estemos en las circunstancias correctas para ser llevados a esas acciones, ¿no? Entonces creo que primero empezar por ahí, ¿no? Y pues ya, obviamente leyendo el texto empiezas a darte cuenta de cosas, de formas en las que habla, de vicios, de tics, de todo este tipo de cosas que pues muchas veces son vislumbrados por el texto. Yo afortunadamente tuve la oportunidad de platicar con el autor de la obra, un chavo muy, muy talentoso que se llama Ricardo Travieso. Tuve la oportunidad de platicar con él antes de empezar la temporada. Entonces eso también fue una experiencia bien padre, ¿no? El estar platicando y rebotando ideas con él, ¿no? Que igual y yo le decía, oye, yo estoy leyendo esto, ¿cómo va? ¿Era tu intención que se viera así, que se entendiera así? Y entonces todas estas experiencias fueron algo muy, muy, muy padre, ¿no? Y creo que ya una vez teniendo como este esqueleto, todo lo demás se va haciendo a través de la construcción, porque como yo te decía, como este era un personaje que estaba saliendo de la cárcel, eran 5 o 6 años después de que había terminado la historia, tenía un compañero que interpretaba a este chavo cuando suceden los eventos, ¿no? Que son varios años antes. Ujú. Y pues también de las cosas que él hacía, de las cosas que él decía, de las manías que él tenía, pues yo tenía que empezar a tomar cosas, porque al final éramos la misma persona. Ujú. Entonces, creo que una vez que llegas a los ensayos con todo eso construido, pues poco a poco se empiezan a fortalecer y se empiezan a crear lazos y ciertas conexiones con personas, con gente. En esta obra estaba Nora Salinas, que era la que interpretaba a mi madre, y también con ella, pues eran cosas luego durante los viajes, de platicar cosas, de mencionar algunas sensaciones, hasta veces durante ensayos o funciones que ella decía algo y yo reaccionaba de cierta forma, y
era algo que de repente se quedó así, que nunca se planeó y que salían cosas dentro de los ensayos. Entonces creo que también esa es la belleza del teatro, ¿no? Que tienes tiempo de que sucedan todas estas cosas, de que pasen todas estas cosas, de tener todas estas experiencias antes de que lo vea la gente y eso es algo bien bonito. Sí, que se va deconstruyendo a sí mismo. Oye, y bueno, a lo mejor esto es algo personal, pues yo he ido al teatro muchas veces. ¿Ustedes sienten la reacción de la gente? Digo, para mí mi perspectiva es nada más que, pues ustedes están como, obviamente, en el escenario, pero ustedes realmente se percatan de si nosotros reímos o nos acomodamos en la silla o de estas reacciones. Porque hace rato comentabas Pues perdón, el comentario de tu maestro que decía, es que no es teatro hasta que no estás físicamente frente a alguien más. ¿Y ¿Ustedes realmente perciben al público? ¿Lo sientes? sí, claro. O sea, creo que justo por eso, de ahí viene la magia, ¿no? Del teatro, el darte cuenta de lo que está pasando, de cómo se está sintiendo. Y pues creo que al final por eso existe esta terminología y esta idea del público difícil, ¿no? Hay veces que 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 das la función y todo fluye, ¿no? Y la gente responde como esperas que responda. Este, y hay veces que no. Hay veces que te das cuenta que los momentos donde igual y siempre se habían reído, nadie se está riendo. Que de repente hay momentos en los que estás recibiendo reacciones que no esperabas y pues es parte del trabajo, ¿no? El tomar eso y hacerlo algo nuevo, ¿no? Como mencionaba, durante esta obra, que era una obra bastante fuerte, era un drama muy complicado, muchas veces nos tocó que la gente se reía de varias cosas que pasaban en situaciones muy tensas y creo que es algo natural. La risa yo nunca o sea, creo que sí es un reflejo de alegría en muchos casos, pero también muchas veces es un reflejo de nervios, ¿no? Hay mucha gente que se ríe de nervios, que se ríe en situaciones muy desafortunadas. Sí, Eh, y recibir estos impulsos, pues es también saber interpretarlos, ¿no? Porque también he conocido gente que se enoja, ¿no? Que dice, he tenido compañeros que de repente dicen, no entiendo por qué se estaban riendo en ese momento y se enojan y se dejan llevar por esa emoción. Y creo que es un poco más bien el tomarlo y el decir, ok, no era la emoción que estaba esperando, no era la reacción que estaba esperando, pero es algo. O sea, y aunque se haya reído en vez de haber gritado o llorado, pues por lo menos sé que están poniendo atención, ¿no? Y sé que hay algo ahí que les está interesando y que aunque no fuera la emoción que estábamos buscando, por lo menos les generó algo y ya con eso, por lo menos yo considero que ya se hizo algo, ¿no? Que ya por lo menos esa persona ya recibió algo de lo que había esperado cuando fue. claro. Oye, hace rato decías que, bueno, llegar a la televisión fue como este impulso en donde todo está cronometrado, todo está hecho. Leí también por ahí que decías fue impactante llegar a un momento donde tenía que actuar y estaban tres cámaras y un staff grande. ¿Cómo hace Raúl para no permitir que te rebase esta situación? Porque al final venías en una dinámica donde estabas como, quizá dijimos hace rato, un poquito papachado. ¿Cómo llegas a este espacio en donde están cámaras, gente, te dicen hay una dinámica menor, incluso yo creo también de que lo puedas practicar y simplemente vas, ok, actúa. ¿Cómo haces para que el estrés no te rebase? ¿Te sentiste presionado? Eh, ¿Respiras 3 veces antes de pues iniciar? ¿Cómo se hace, Raúl? Sí, para empezar, sí estaba un poco abrumado por todo esto y creo que se puede notar para las personas que vieron la novela desde el principio. Se nota que al principio estaba un poco abrumado por todo esto. Tal vez no sabes la razón, pero sí se nota que algo no estaba bien. Eh, pero yo la solución que daría, por lo menos la experiencia que tuve, me siento muy afortunado de haber tenido unos compañeros tan amables y tan abiertos como Ok, me tocó. Entonces, para mí la solución fue, fue platicar con ellos. Principalmente agradezco muchísimo eh,
A mí me ayudó mucho Juan Diego Covarrubias. Un día me vio en uno de estos grabando y se acercó conmigo y me dijo, oye, ya sé que es la primera vez que estás en tele. Le dije que sí, me dijo, tú tranquilo, relájate, no pasa nada, es trabajo, es lo que estás haciendo, tú concéntrate en lo que estás haciendo con la otra persona. Y a partir de ahí creo que poco a poco me empecé a relajar mucho más. Al principio todavía me costaba trabajo, pero creo que el empezar a generar conexiones con el resto de mis compañeros fue una gran parte de lo que me hizo, porque pues también es inevitable, ¿no? El de repente yo llegar como un poco, o sea, fuera de la familia que tenía, pues un poco un desconocido, ¿no? A este set y de repente pues estar con gente que son conocidos y que son reconocidos a nivel mundial, ¿no? A nivel nacional, por lo menos. Eso también para mí era un poco abrumador, ¿no? El estar trabajando con esta gente, el estar pasando los días con ellos y conforme los empecé a conocer, conforme empiezas a tener trato con ellos, conforme empiezas a platicar con ellos, pues te empiezas a dar cuenta que al final son personas como todos nosotros y que están ahí por lo mismo, ¿no? Porque aman lo que hacen y porque este es nuestro trabajo y un poco también el estar así, el llegar a esa mentalidad de decir, pues bueno, estamos aquí por lo mismo y, y eso a mí me dio mucha paz, el saber, el darme cuenta, ¿no? Que eran personas como todos nosotros y pues el tener confianza con ellos fuera del set también empieza a generar la confianza dentro. Entonces, pues si lo tuviera que decir como un tip, yo aconsejaría Ujú. realmente ponerte a platicar con tus compañeros en cualquier ámbito, no solo en la tele. Creo que es muy válido para la gente que va entrando, eh, pues que tenga dudas y creo que a mí se me hace súper válido preguntar y acercarte y ver qué pasa, porque al final es el trabajo de todos, ¿no? Eh, Creo que hay gente que lo entiende así, hay gente que no, hay gente que solo le preocupa su trabajo, pero creo que hay varios que nos damos cuenta que al final todo es un colectivo, ¿no? Y no importa que también esté haciendo yo mi trabajo, si mi compañero no lo puede hacer por cualquier cosa, no va a salir bien. Entonces creo que hay muchos que estamos dispuestos y con muchas ganas de ayudar, ¿no? Eh, entonces creo que eso es lo que yo diría, por lo menos como un tip, que te acerques a a la gente que sabe lo que está haciendo, que sabe por qué está ahí, que lleva muchísimos años de trayectoria, que de verdad vale la pena acercarte e investigar y saber qué está pasando. Porque sí ayuda mucho y sí te relajas mucho cuando te das cuenta que al final ya no es tan diferente a lo que estabas acostumbrado a hacer. Eso es bien, bien interesante y yo creo que son dos tips bien relevantes, la parte de buscar sinergia con tus compañeros y el aprovechar la experiencia de las otras personas que te rodean. Y qué buena forma de interpretarlo. Aquí quizá yo tendría otra duda contigo. ¿Cómo es esta parte de seguridad personal? Te proponen un proyecto fuerte en una dinámica obviamente nueva para ti y cómo dices, sí, sí estoy seguro, no, bueno, quizá, bueno, a lo mejor simplemente te avientas y esperas que la experiencia te enseñe, o ¿cuál es la dinámica, Raúl, para enfrentar los retos? ¿Cómo enfrentas tú estos retos? Pues es que es complicado. Creo que esta es una carrera en la que es muy difícil darte el lujo de decir que no a algo, por lo menos en esta instancia, ¿no? Sí, En el claro. momento en el que estoy en mi carrera, es muy difícil el decir que no a a un proyecto, el decir que no a una oportunidad. Entonces, pues obviamente, aunque para mí fue algo que me dio mucho nervio, ¿no? El entrar a un medio completamente nuevo, Ujú. eh, para mí pues fue un poco el aventarme, el decir, va, voy a hacer esto, lo voy a intentar y a ver qué pasa. Y pues también creo que hay un poco un punto en el confiar en lo que sabes hacer, ¿no? Es un punto en el que yo estoy muy agradecido de los estudios que tuve, porque aunque llegué sin saber mucho, sin entender muchas cosas del medio, de las producciones, de las cámaras y todo esto, pues por lo menos entendía de lo que a mí me tocaba hacer.
por lo menos entendía lo que yo era, o sea, mi trabajo. Tu Y pues responsabilidad. es eso, por lo menos, exacto, y es como tener un colchón en que caer, ¿no? El Ujú, tener los estudios, pues sí, muchos maestros siempre te dicen, es normal tener nervios, es normal, los nervios nunca se te van a ir, nunca vas a dejar de estar nervioso, nunca vas a dejar de preocuparte antes de una función, pero tienes que confiar en tu trabajo. Ya al momento en el que llegas a la primera función, al momento en el que llegas al ensayo de la escena, al momento en el que se va a grabar la escena, pues ya no hay nada que puedas hacer, ya no tiene sentido preocuparte y ponerte nervioso y repasar cosas porque no vas a lograr nada en esos últimos 5 minutos. Ya lo que te queda es confiar en tu trabajo, y pues sí, un poco ya dejarte llevar por el río, por la incertidumbre, ¿no? Y pues ver qué pasa. Has comentado que aparte de ser actor eres un artista. Eh, ¿Piensas incursionar al futuro en otra área? ¿Te gustaría, no sé, a lo mejor tocar, hacerlo como, digo, veo que tienes una guitarra atrás, digo, a lo mejor y te gustaría como sí incursionar directamente en grabar un disco a futuro o cuál es tu vertiente en esta parte o solo vas a ser actor? ¿Qué sigue a futuro, Raúl? Pues no lo sé, creo que es un poco acertado lo que mencionabas. Es, o sea, a mí me gusta definirme como artista más que como actor, pero primeramente soy actor, ¿no? Ok. Esta es mi carrera, esto es lo que amo, por algo lo hago. Y si puedo continuar por este camino, lo voy a hacer. Pero también definitivamente no estoy dejando fuera la posibilidad de hacer otro tipo de cosas, como lo mencionaba, me encanta la música, soy verdaderamente aficionado de ella, me encanta, desde escucharla hasta reproducirla, todo esto, es algo que me gusta mucho, nunca, sí he considerado algo como tal vez hacer algo con ella, no estoy seguro qué, no estoy seguro cómo, pero sí es algo que me gustaría intentar, más que nada más para no quedarme con el pensamiento de qué hubiera pasado si lo hubiera intentado, ¿no? Y tampoco es lo que decían, tampoco busco hacer una carrera de ello. Ujú. Si se da, pues qué bueno. Si no, también solo puede ser que lo haga solamente por mí y porque es algo que me gusta y es algo que siempre he querido intentar. Pero sí, definitivamente hay muchos otros caminos dentro de la artisteada, digamos, que me gustan. Me gusta mucho la música, me gusta mucho escribir. Últimamente me he estado metiendo mucho en literatura, he estado leyendo muchísimo, entonces también es algo que me llama mucho la atención. No sé qué se vaya a dar de todo esto, no sé qué vaya a suceder, pero sí dudo mucho que vaya a continuar por un solo camino el resto de mi vida. Sí, no, eres muy joven aún y aparte de la madurez que es visible que tienes, pues se nota que tienes una sensibilidad, entonces creo que harías bien en incursionar en otras cosas, pero como tú dices, al final son cosas que a lo mejor uno también necesita dejarse ir llevando por las circunstancias. Creo que yo podría seguir hablando contigo durante mucho tiempo, pero también entiendo que debes seguir con tu día. Así que dime, ¿hacia dónde vas a futuro? A lo mejor, ¿dónde podemos contactarte? ¿Algo más que quieras compartir con nosotros? Platícame algo más. Pues mira, ahorita a futuro es un poco incierto, apenas terminé de grabar Diseñando tu amor la semana pasada, entonces Ah, muy ahorita bien. apenas llevo una semana de haber terminado. Ya estoy ¿Cómo, buscando. ¿Eh? qué hacer? Aquí, por ejemplo, ¿cómo recuperas energía? También escuché por ahí, leí que tuviste como en la pandemia ese tiempo de reencontrarte contigo mismo y vas saliendo ahorita de un proceso de trabajo intenso. ¿Cómo recobras tu energía y recuperas como este núcleo otra vez? Pues ahorita es un momento complicado, porque obviamente creo que hay una necesidad de descansar un poco después de un proyecto así, ¿no? Porque fueron 7 meses, de estar Wow. varios días de la semana trabajando.
El final fue fue bien, no quiero decir que fue complicado porque fue una experiencia increíble, pero sí Pero fue algo intenso. pesado, fue algo intenso, fue algo pesado. El último Ujú. día terminamos de grabar a las 3 de la mañana. Entonces sí fue un proceso largo, sí fue un proceso difícil. Y creo que definitivamente hay un momento en el que pues bajas un poco el motor, ¿no? En el que te dejas un poquito llevar por estos momentos. Eh, pero por lo menos para mí ahorita también hay una incertidumbre nueva, ¿no? El de, ok, ya hice esto, ahora qué voy a hacer con esto, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esta Ujú. experiencia que ya tuve? ¿Qué voy a hacer con con esta oportunidad que me dieron? Y para mí ahorita el momento es de buscar otros trabajos, ya tendré tiempo de descansar después. Ok. Ahorita, por lo menos para mí, es momento pues, hacer que la bolita siga rodando, ¿no? Ujú. Pero también definitivamente hay un tiempo y un momento de decir, de bajar tantito, ¿no? Y para mí ahorita es fuera de estar buscando trabajo, de igual ir relajar un poquito más, como te mencionaba, he estado leyendo mucho, para mí esto, el tener la oportunidad otra vez de regresar a tener larguísimas sesiones de lectura, para mí es algo que me calma mucho, es algo que me da mucha paz. Y pues sí, también tener la oportunidad de consumir otros medios. Em, Eso creo que es para mí ahorita lo primordial. Y pues sí, como mencionabas, fuera de estar de trabajo, también el tomar tiempo para estar conmigo, para trabajar en mí, ahorita regresar a terapias con psicólogas es algo que a mí siempre me ha hecho muy bien y ahorita tener la oportunidad de volver a hacerlo es algo que me emociona mucho, la verdad. Y pues ya, continuar adelante y a ver qué sale después. Muy bien. A veces sentimos un poco de incertidumbre cuando vemos a futuro, pero lo genial de cuando tenemos estos espacios como sin mucho que ver es que podemos ir a cualquier lado, ¿no crees? Y el panorama se puede abrir mucho y a veces el quedarnos sin nada puede ser una parte muy positiva porque nos puede llevar a cualquier dimensión que queramos. Entonces, tener el abanico abierto siempre es como genial tener muchas posibilidades. ¿Dónde te encontramos? Si queremos contactarte, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde nos enteramos un poco más de ti? ¿Dónde vemos tus futuros proyectos cuando ya los tengas? Pues mira, todo esto me pueden encontrar en Instagram. Estoy como Raúl-Orba4. Twitter es lo mismo para facilidad del público. Ok, Entonces, ahí me pueden encontrar y pues estoy publicando y si cualquier cosa y cualquier novedad que haya con mi vida, lo estaré publicando por allá. perfecto. Y pues sí, nada más. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por el tiempo. Fue una entrevista bien bonita y me dio mucho gusto haber tenido la oportunidad de platicar contigo. No, al contrario, muchísimas gracias y estoy pendiente de tus redes sociales para que cuando tengamos alguna novedad o algún nuevo proyecto, si quieres que hagamos otra entrevista o subimos publicidad para que la gente se entere y sigamos lo que sigas construyendo en tu carrera. Perfecto. Te agradezco mucho el espacio, Raúl. En verdad, yo estaba Claro que muy a sí. gusto platicando contigo, pero entiendo que tus días también son largos. Que tengas un extraordinario día. Un abrazo. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego.